explosión se cree que empezó con gran cantidad de energía, y esa gran cantidad de energía básicamente se mueven electrones que estaban vibrando, y por lo tanto se genera el primer elemento de la Tierra, o el más simple básicamente, que sería este. ¿Okay? ¿Cuál sería el segundo elemento más simple? El helio, ¿verdad? Está exactamente en el otro lado del cuadrado. Entonces sería básicamente el helio tiene ciertas características químicas que trata de imitar al hidrógeno, pero no es tan bueno en su estabilidad. Ahora, los compuestos químicos en general, como les mencionaba, van a tener diferentes características, ¿verdad? Estas características pueden ser características netamente químicas, como les mencionaba, cantidad de electrones, capacidad de donar o recibir estos electrones, estabilidad de los núcleos, pero también tienen características físicas. Algunos elementos químicos en su naturaleza son sólidos, como por ejemplo el sodio, es sólido cuando está puro, no está mezclado con agua, y hay otros elementos que son gaseosos, por ejemplo el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno a las temperaturas que nosotros estamos acostumbrados atmosféricas va a tener una composición líquida, o sea, va a ser gaseoso. Hay otros elementos químicos que pueden llegar a ser incluso líquidos, como por ejemplo el nitrógeno, porque tenemos y se enfrían a unas temperaturas muy bajas. Entonces, a lo que me voy con esto es que cuando yo analizo un elemento químico, este elemento, además de sus características químicas características, va a tener características físicas que son muy importantes para su entendimiento. Por ejemplo, el sodio en estado elemental, que básicamente es una piedrita blanca, yo no la puedo tener en contacto con el agua, porque cuando el sodio en estado neutro o cero reacciona con el agua, genera una reacción explosiva. Entonces básicamente es bastante peligroso, ¿ya? Por lo general el sodio se lo mantiene ya mezclado con otros elementos en formato de sales, etcétera, etcétera, o hidróxidos, pero eso es importante conocerlo porque así en el momento que yo esté en el laboratorio no voy a agarrar una pastillita de sodio y la voy a meter en un vaso con agua, porque ahí les va a salir toda la explosión de ello nuevo de la hidroxidación. Es bastante peligroso. Ya que tal, básicamente consciente de eso. Por ejemplo, para Santa Cruz, que tenemos una humedad bastante alta en el ambiente, tener el sodio puro en los frasquitos no es adecuado, porque la humedad tiene agua. Entonces eso puede tener un problema. Lo que se hace, por ejemplo, cuando trabajamos con sodio metálico y sodio elemental, perdón, en el laboratorio, acá en ambientes como Santa Cruz, es tenerlos sumergidos en un aceite. Básicamente, con eso repetimos cualquier cantidad de agua que haya. Todo esto, de nuevo, tal vez desde el punto de vista de la medicina, no, por ahora no nos es útil conocerlo, pero eventualmente cuando ya vayamos entrando en las reacciones van a ver que sí es importante conocer estas características. Pero algo básico, que estoy seguro que todos lo sabemos, es que los elementos químicos se clasifican en dos grandes grupos, ¿verdad? Compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Básicamente se ha dividido tanto que existen dos grandes de la química, la química inorgánica y la química orgánica. ¿Cuál creen que es la característica principal de los dos grupos? La presencia de carbono. El carbono, ¿verdad? En los elementos inorgánicos está el carbono, pero en los elementos orgánicos el carbono es el elemento principal. Todo está hecho básicamente a base de carbono. Entonces vámonos con los elementos inorgánicos. Recuerden que esto es más que todo un recordatorio de lo que vieron en colegio. Los elementos inorgánicos por lo general van a estar compuestos en diferentes grupos. Estos elementos pueden formar básicamente sales. Las sales son la mezcla de un metal con un no metal. Pueden formar óxidos, ¿verdad? Un metal con un oxígeno. Pueden formar anhídridos, un no metal con un oxígeno. Pueden formar ácidos, donde ya son elementos más complejos. Pueden formar hidróxidos, que es un metal con un grupo oxidrilo. Y cada una de estas características de los elementos inorgánicos van a proporcionar características que son bastante peculiares en función de la utilidad que nosotros podamos dar. Toda la química inorgánica, por lo general, no digo en todos los casos, pero por lo general, tienen más que todo una presencia y una importancia industrial.
tanto en la salud. ¿Okay? Entonces, básicamente, si nosotros queremos hacer un anillo de oro, por ejemplo, el oro puro es muy suave. Yo no podría hacer un anillo de oro puro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer una aleación, agarrar otro metal, mezclarlo con el oro, para que si el oro después pueda formar un anillo y ese anillo sea duro, por ejemplo. El oro puro no me va a permitir. Entonces, ahí es donde vienen los elementos de oro de 18 quilates, 24 quilates, ¿sí? ¿Verdad? La cantidad de oro que hay en esa pieza versus el otro elemento que hace que le dé la pieza. Como les explico, toda esta lógica es más que todo industrial. Pero cuando ya entramos a un proceso de química orgánica, donde el principal elemento es, y como mencionaron, el carbono, antes que sigamos en esto, los compuestos inorgánicos se dividen en tres grupos: binarios, ternarios y cuaternarios. Los grupos binarios es cuando tengo básicamente la unión de dos elementos. Como les mencionaba, los óxidos es un metal y un oxígeno, ¿verdad? Los anhidrios es un no metal con un oxígeno. O sea, básicamente la mezcla de dos elementos químicos. Los terciarios, pues ya tengo tres elementos químicos distintos en una molécula. Por ejemplo, tendríamos los hidróxidos. Si bien los hidróxidos están compuestos por un metal y un grupo oxidrilo, el grupo oxidrilo está compuesto por un oxígeno y un hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es el hidróxido más conocido? El hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces esto está compuesto por sodio y está compuesto por un grupo oxidrilo. Esto se llama oxidrilo, ¿verdad? Pero el oxidrilo de por sí está compuesto por oxígeno, que tiene -1 en este caso, y el hidrógeno que tiene -2, y el hidrógeno que tiene +1, ¿verdad? Entonces este sería un elemento terciario porque tengo 1, 2, 3 elementos distintos. Un elemento secundario binario sería uno que tiene solo 2. Por ejemplo, el óxido de sodio. Tengo sodio y oxígeno. Podré tener dos sodios, no importa, pero son dos elementos distintos, ¿verdad? Y luego puedo irme a los cuaternarios, donde ya voy a tener básicamente ácidos. Ácidos como el ácido sulfúrico, por ejemplo. 1, 2, 3 elementos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, entramos a los compuestos orgánicos. Como ya hemos mencionado, los compuestos orgánicos principalmente están caracterizados por su presencia masiva de carbono. Ahora, si bien les dije que los elementos inorgánicos son compuestos que tienen mucha preponderancia industrial, los elementos orgánicos no significa que tengan una característica industrial. Es más, todos los hidrocarburos que nosotros conocemos en todas sus versiones, el gas licuado, la gasolina, el diésel, el petróleo crudo y demás, todos estos son compuestos orgánicos que están hechos a base de carbono. Y como ustedes ya lo sabrán, todos los combustibles son de gran importancia en la economía, ¿verdad? Pero toda la parte del ecosistema, que incluye plantas, seres vivos en general, organismos, animales, nosotros, los humanos, estamos hechos a base de compuestos orgánicos. Entonces es ahí donde radica la importancia orgánica para la vida, ¿verdad? La pregunta aquí que yo les hago: ¿creen que la característica orgánica de un compuesto vivo o una molécula orgánica de un ser vivo tiene características químicas diferentes a un compuesto de un hidrocarburo, por ejemplo, o la gasolina? Características químicas. ¿Qué creen? Exacto. Si bien el uso es diferente, ¿verdad? Las características químicas son las mismas, porque las leyes químicas son universales. La verdad no importa si el elemento químico se está usando para generar energía en combustible o se lo está utilizando para generar energía en un cuerpo. Las leyes químicas
químicas y físicas se van a aplicar en todos los ambientes, vivos o no vivos. ¿Okay? Entonces eso es importante recordar. La característica de la molécula y el uso que se le da a la molécula como tal, fuera del aspecto químico, ya será distinto, ¿no? Una molécula de ATP es completamente distinta al metano, parte de compuestos de hidrocarburos. ¿Queda claro? Ahí. Ahora, los compuestos orgánicos están, así como veíamos que los compuestos inorgánicos estaban divididos en diferentes grupos, ¿verdad? Y principalmente estos formaban sales, óxidos, ácidos, etc. Un compuesto orgánico, si bien no está dividido en grupos, como lo vimos para los inorgánicos, estos tienen una característica en relación a un grupo. A esto se llama un grupo funcional. ¿Okay? Una molécula orgánica, cualquiera sea esta, primero, y vuelvo a repetir, porque esto es importante mencionarlo, su característica principal es que está hecha a base de carbono, ¿verdad? Esa es la característica principal. Pero además va a tener un grupo funcional que va a caracterizar esa molécula. Entonces, estos grupos funcionales pueden ser, además de la cadena de carbono, por ejemplo, puedo tener carbono, carbono, carbono. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que se llama esta molécula? Este es un alcano, ¿verdad? Entonces, al ser un alcano, es un compuesto orgánico simple. Entonces, como tengo 3 carbonos, sería un propano, ¿verdad? Si fueran 2, sería un metano. Exacto, vamos bien. Entonces, si no tiene ningún grupo funcional, es un compuesto simple, porque simplemente es una unión de carbonos. Genera una cadena carbonada, básicamente lo que estamos viendo ahora. Pero si a esa cadena carbonada yo le agrego un grupo funcional, por ejemplo, el primero, un oxidrilo, entonces digamos que lo que estamos acá, ya ponemos un oxidrilo. Ahora, ¿qué compuesto es ese? Sería un propanol, ¿verdad? Entonces ahora pasó de ser un alcano, pasó de ser un combustible a un alcohol. Si le pongo un carbono, ¿qué sería? Sería etanol, básicamente lo que se utiliza en cualquier bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces, cuando consumimos alcohol, básicamente estamos consumiendo compuestos orgánicos. A lo que me voy, si se dan cuenta, solamente la adición de un compuesto orgánico, un grupo funcional, perdón, y le cambia las características químicas por completo. Sin el grupo funcional, el propano podría ser utilizado, no sé si han visto alguna vez estos pequeños tanquecitos, que básicamente uno los puede usar como energía para poder encender una mecha o algo así. Eso básicamente es el propano, que también se utiliza en tanques de butano, ¿no? De ser un combustible pasa a ser un alcohol, simplemente por la adición de un oxidante. Y podemos seguir básicamente la misma lógica. Ahora, en vez de un oxidante, por ejemplo, yo voy a agregar aldehído. Al agregar un aldehído, ya entrando un poquito a la parte bioquímica, ya lo convierto de un propano que tendría si ahora es un aldehído, ahora es un aldehído, ¿verdad? Los aldehídos son ¿qué tipo de molécula? Principalmente pasamos de un butano, que era un alcano simple, a un alcohol, ¿verdad? Quito el oxidrilo y le pongo un grupo aldehído, que tenemos aquí. Los hidratos de carbono son aldehídos, ya todos los glúcidos son aldehídos. Entonces, ahora podemos, no estoy diciendo que todos los aldehídos van a terminarse en un hidrato de carbono, todos los hidratos de carbono de los seres vivos son aldehídos. Entonces, pasamos de un alcohol, básicamente, a posiblemente un hidrato de carbono. A lo que me voy es, si
carbono no está aportando en nada al cambio. Al final del día lo que importa es lo que yo le agrego, qué grupo funcional tiene. Porque yo le puedo agregar un carbono más aquí y va a seguir siendo un alquilo. Pero si es el que se encuentra en mayor porcentaje, que es cierto, porque no tiene más influencia sobre el compuesto. Aquí yo le puedo poner 10 carbonos, que pasa de ser un alcano a ser un alquilo, simplemente por ponerle un oxígeno, doble enlace. Cambié la molécula por completo. Porque ese oxígeno con doble enlace tiene tanta influencia en la molécula y no así los posibles 10 carbonos. ¿Qué creen? ¿Carga de quién? ¿La molécula del carbono? El tema es que por muchos años la química orgánica tenía la idea de que el elemento más importante del compuesto orgánico era el carbono. Y no es falso, es muy cierto. Pero la característica, y en verdad la única característica que le va a dar el carbono a estas moléculas, es la cadena. Estos enlaces que vamos a ver más adelante, enlaces químicos que se forman entre carbono y carbono, son enlaces químicos muy estables. Entonces, si yo quiero formar una red o una cadena de elementos químicos, el carbono es el mejor elemento químico para formar esa cadena. Forma enlaces entre sí que son bastante fuertes y bastante sólidos. Básicamente es difícil de obtener estudios. Pero más allá de generar la fuerza de la cadena, el elemento químico no le aporta otra característica. Entonces, cualquier grupo funcional que se acerque a esa molécula va a predominar en función de la característica química que pueda aportar. ¿Okay? Y es por eso que, no lo sabemos con certeza, pero es por eso que se presume que la vida está formada por elementos a base de carbono. Si uno piensa una célula, la estructura celular es bastante fuerte y esa rigidez básicamente necesita uniones químicas fuertes. Y esas uniones químicas fuertes y estables se las consigue uniendo moléculas de carbono. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Y justamente entramos a ese punto. Tengo un átomo, cualquiera sea este, y tengo otro átomo, ¿verdad? Tengo un sodio, tengo un hidrógeno, o tengo dos oxígenos que se quieren unir, o tengo un carbono y tengo otro carbono, ¿verdad? La unión de estos dos elementos, de estos dos átomos para formar una molécula, va a necesitar de un enlace, ¿verdad? Esa unión se la conoce como enlace. Al principio, digo, hace más de 200 años, se creía que estos enlaces eran básicamente atracciones químicas que existían entre un átomo y otro átomo y no había más que estudiar sobre ello. Pero luego ya análisis de las moléculas de manera independiente demuestran de que estos enlaces no son tan simples como se pensaba, no es una simple línea, sino que hay un complejo sistema de interacción. Y este sistema de interacción va a variar entre las moléculas que se conectan. No es lo mismo que yo una un oxígeno con otro oxígeno, o que una un carbono con un carbono, versus que una un metal con un metal, por ejemplo. Las uniones que se van a formar son distintas. Y en ese sentido, básicamente, cuando se trata de estudiar estos enlaces, se entiende de que la mayoría de los elementos van a tratar de seguir la composición de los gases nobles. Gases nobles son elementos químicos que están en estado gaseoso y son muy estables. Y esta regla básicamente es la regla del octeto. ¿Se acuerdan la regla del octeto del colegio? ¿Se acuerdan quién me hablaba de la regla del octeto? ¿Qué sería octeto? 8, ¿verdad? ¿8 qué? 8 enlaces. Serían 8 electrones, ¿verdad? Vamos a suponer que este es un oxígeno, entonces este oxígeno tiene un par de electrones aquí, otro par de electrones aquí, otro par de electrones acá y otro par de electrones, ¿verdad? No vamos a entrar a la configuración electrónica como tal,
pero básicamente son los electrones que están en la última capa de energía. ¿Okay? La lógica es que cuando este átomo de oxígeno que está solito va a interactuar con otro átomo, cualquiera sea, se tiene que seguir siempre la regla del octeto, que hayan esos 8 electrones estables en la última capa de energía del elemento. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ahora, aquí hay 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de enlace y cómo entra la ley del octeto en esos tipos de enlace. Primero tenemos el enlace más común, conocido como el enlace covalente. Este enlace principalmente se va a formar entre elementos no metálicos o entre los no metales. Y pueden ser enlaces simples, pueden ser enlaces dobles o también pueden ser enlaces triples. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el átomo 1 y tenemos el átomo 2, ¿verdad? El átomo 1 tiene sus electrones en la última capa de energía y el átomo 2 tiene sus electrones en la última capa de energía. El detalle es que tanto el átomo 1 como el átomo 2, no, en el estado en el que están presentes en este momento, no pueden cumplir la ley del octeto porque no tienen esos 8 electrones libres en la última capa de energía. Así que, si por ejemplo este elemento tiene 4 electrones, ¿cuánto le faltaría? 4, ¿verdad? Para llegar a 8. Y este tiene 4, ¿cuánto le faltaría? 4. Entonces se unen y hay los 4 electrones de este completan los 4 de este otro átomo y lo mismo, los 4 de este átomo comparten con los 4 del otro. Y básicamente llegan a un punto de transición, porque recuerden que los electrones están girando todo el tiempo, donde cada uno de los átomos en un momento dado va a tener los 8 electrones. Entonces lo que buscamos es que se cumpla esa ley del octeto. A veces simplemente con un par de electrones compartidos de cada lado, que es suficiente. A ese se lo conoce como enlace simple. A veces se tiene que compartir 2 pares de electrones, entonces este sería un enlace doble, por ejemplo, y a veces incluso es necesario compartir hasta 3 pares de electrones, y eso se lo conoce como enlace. Básicamente cada que tengo un par, una unión de un par, electrón de átomo 1 y de átomo 2 que se unan, ese es un enlace. Si tengo 2 pares, uno de cada uno que se unen, tengo un enlace doble y puedo llegar a tener un enlace triple. ¿Okay? Entonces el enlace covalente más conocido y el más estable es el enlace entre el carbono y el carbono. Entonces ahorita en este momento tenemos un enlace simple, ¿verdad? Entonces hay un electrón que está siendo compartido entre este átomo de carbono y este otro. Pero podrían ser 2. Entonces en el momento que yo genero un doble enlace, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, cada enlace es un par de electrones, ¿se acuerdan? Entonces, si yo saco esto, sería 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Entonces, si yo aumento un enlace a este carbono, ahora sería 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Esto es lo que no quedó fuerte. Entonces, ahora ya no se puede unir al carbono porque el carbono no le puede dar electrón porque ya no está ocupando de otro carbono. Ahora vemos este otro carbono. 1, 2, 4, 6, 8. Entonces esto quedaría fuerte. Como este enlace es muy fuerte entre carbono y carbono, no se va a romper. Pero el enlace entre carbono y hidrógeno no es tan fuerte. Entonces lo primero que se desprende de la molécula sería el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahora cada carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones compartidos, el octeto, 2, 4, 6, 8 electrones compartidos para otro carbono. Esa es la lógica de la ley del octeto. ¿Okay? ¿Queda claro? Entonces pueden ser enlaces dobles. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer un enlace triple o un enlace doble? Entonces agrego un enlace más y sería para el carbono 1, aquí, el carbono 2, sería 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Tendría que aumentar mi hidrógeno. 2, 4, 6, 8 para este carbono 2, entonces aquí eliminamos el hidrógeno. ¿Queda claro? Entonces esa es la lógica de la cantidad de enlaces. Básicamente, para nosotros es muy importante el enlace covalente porque estamos viendo elementos orgánicos.
los elementos orgánicos van a tener esa característica. ¿Se acuerdan de las grasas saturadas y las grasas insaturadas? ¿Verdad? Las grasas saturadas o insaturadas se deben particularmente porque en su cadena de ácidos grasos existen estos dos enlaces. Las saturadas es porque todo está saturado de hidrógenos y las insaturadas es porque no están saturados de hidrógenos. Si no están saturados de hidrógenos, ¿qué pasa? Se forman dobles enlaces. Ya después, cuando entremos al líquido, veremos la importancia de que estén o no estén saturadas esos elementos. Pero la saturación en un compuesto orgánico se debe básicamente a la presencia de esos elementos. ¿Preguntas hasta acá? Me perdí lo ultimito que dijo. Si es saturado, lo de los enlaces. Sí, a ver, esta molécula, carbono, que está llena de hidrógenos, supongamos que hay un hidrógeno en cada línea, es una cadena saturada, ¿verdad? Está saturada de hidrógenos. Pero si está como esta cadena, entonces aquí no hay muchos hidrógenos, ¿verdad? No está saturada de hidrógenos, entonces sería insaturada. Entonces la presencia de doble o triple enlace básicamente insatura las moléculas de carbono. Ahora el enlace iónico, de nuevo, tratando de seguir la lógica del octeto, va a tener cierta diferencia porque en el ejemplo anterior se acuerdan que habían electrones que se compartían entre los dos, ¿verdad? Pero en el enlace iónico, como su nombre lo dice, hay iones que se están compartiendo. Y en este caso, ¿qué pasa? Tengo un átomo, por ejemplo, que tiene un electrón que le está sobrando. Y tengo otro átomo que le falta un electrón para completar su octeto. Entonces, si hay uno que le sobra y uno que le falta, tienen una atracción química y se unen. Y hay un solo electrón que se está compartiendo. Tal es el caso, por ejemplo, de una sal, a ver, no, una sal cualquiera, la más común. Exacto. Del cloruro de sodio, ¿verdad? Esa es la fórmula del cloruro de sodio. Pero ¿qué pasa? El sodio está solito en su estado iónico y está con carga positiva. Y el cloro está solo en su estado iónico y está con carga negativa. Esas cargas son las cantidades de electrones que están en el último enlace de valencia. Entonces, ¿qué pasa? Si es negativo, ¿qué pasa aquí? Hay un electrón que está sobrando, ¿verdad? El electrón es negativo. Entonces, el cloro tiene un electrón que le sobra. Pero el sodio, al ser positivo, significa que le falta un electrón. Recuerden que estas dos moléculas quieren llegar a cero, a la neutralidad, básicamente. Para que estas dos estén neutras, ¿qué necesitamos? Que este cloro, que quiere deshacerse de su electrón, se lo pase a este sodio. Así ahora este sodio va a quedar con un estado neutro y este cloro también. Es básicamente lo que vemos en esta figura, ¿verdad? Un elemento que tiene un electrón lo está compartiendo con el otro. Ahora, es importante que recuerden la palabra compartir, no es que se lo da y la molécula se va. El electrón siempre va a ser pertenencia al cloro, pero al estar unidos formando esta sal, básicamente van a estar compartiendo ese electrón. Y en el momento que yo lo separe, el cloro se va con su electrón y el sodio queda con la deficiencia de ese electrón. ¿Ya claro? En el caso de covalentes, ¿no compartían también? Eso ahí. También comparten, pero los dos comparten cada par de electrones. Aquí, si se dan cuenta, el único que comparte es el cloro. El sodio recibe y el cloro le está dando. Pues los dos tienen que compartirlo. Claro. También solo uno. Claro, aquí, si bien cuando digo electrón compartido es porque ese electrón está uniendo al cloro y al sodio, pero aquí el que está dando el electrón es el cloro y se une al sodio porque el sodio necesita un electrón. Pero en los enlaces de covalentes de carbono-carbono, el carbono tiene sus electrones propios y el otro carbono también tiene sus electrones, pero los dos comparten y tienen mucho, pero los dos aportan electrones. En este caso, si se dan cuenta, el sodio no está aportando electrones, solo unas. La otra vez me dio
salir, digamos, como el caso del sodio y el cloro. No, en verdad sí. Un electrón desapareado sería que está buscando. Y en ese caso, claro, en bioquímica ese radical libre puede ser o muy perjudicial o muy beneficioso, dependiendo de la reacción que hagas. Pero el problema es, cuando hay un electrón que no está pareado, ese electrón va a buscar parearse con algún otro, ¿verdad? Sí o sí, necesita generar una estabilidad. No puede quedarse solito con una carga negativa o una carga positiva. Y en este caso es una carga negativa. Entonces, para tratar de neutralizarse a sí mismo, va a tratar de buscar un lugar, una molécula que le falte. En la bioquímica tradicional del cuerpo van a haber muchísimos elementos que les va a faltar. Pero si este elemento que es radical libre, que no es propio de su cuerpo, sino es externo, empieza a aparearse con algo que no debía, luego el elemento que tenía que aparearse ya no lo va a hacer, ¿verdad? Porque este elemento ya está ocupado, ya ha formado una reacción. Imagínense de que la reacción que se tenía que formar en el cuerpo era cloruro de sodio. Entonces lo que tenía que pasar es que el cloro le dé su electrón al sodio, ¿vale? Por lo general. Pero ¿qué pasa si aquí hubiera otro metal? Otro no metal. A ver, no metal. El mismo flúor. Entonces luego aparece el flúor, ¿verdad? Con un electrón libre. Entonces si esto no es propio del cuerpo y yo lo tengo ahora en el sistema, este flúor se va a unir con el sodio y me va a formar fluoruro de sodio. Y cuando ven el cloro no va a poder utilizar sodio. Y eso va a alterar toda la visión. Y hay un tema más complejo detrás de eso, pero básicamente es el Doctor, ¿Acaso no es que el sodio daba el electrón al cloro? Porque el cloro tenía 7 electrones en la capa y el sodio tenía 1. Entonces el sodio no le daba el electrón al cloro para que ambos completen los electrones. No, porque en este caso sí tiene sentido en ese caso, pero es para llegar a la neutralidad necesitamos que esta carga negativa se potencie. Y es por eso que hablamos de esa parte de la actividad del cloro hacia el sodio. Siempre el no metal va a convertir en metal. Claro, siempre básicamente el negativo es el que tiene un electrón extra y el positivo es el que le falta. Bueno, y luego tenemos las que no son conocidas como enlaces de Van der Waals, sino son conocidas como fuerzas de Van der Waals. Van der Waals fue la persona que descubrió estas fuerzas. Estas no unen átomos uno con el otro, sino atraen moléculas. ¿Okay? Recuerden que un átomo sería el sodio, otro átomo sería el cloro, y cuando estos dos se unen para formar el cloruro de sodio, forman una molécula, ¿verdad? Una molécula está compuesta por dos o más elementos químicos, por dos o más átomos. Ahora, ya estudiamos en términos generales cómo se pueden unir dos átomos, pero ahora supongamos que tenemos dos moléculas distintas, o dos moléculas iguales, pero ya son moléculas formadas, como por ejemplo tenemos el cloruro de sodio y el cloruro de sodio. Ahora, Van der Waals encontró de que existe cierta energía en esta molécula que le va a dar atracción a otra molécula. Por ejemplo, aquí tenemos ¿qué compuesto es este? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico es la misma lógica del cloruro de sodio. Esto tiene una electronegatividad, una carga negativa, y esto tiene una carga positiva, ¿verdad? A pesar de que están unidos, tiene esa magnitud que todavía ha dejado este elemento, el hidrógeno y el cloro. Estos dos han formado un enlace, ¿verdad? En este caso han formado un enlace. Y estos dos lo propio, la misma molécula. El detalle es que estas dos moléculas que están en el ambiente se van a sentir atraídas una por la otra. No van a formar un enlace, sino van a formar lo que se conoce como una fuerza de atracción. Entonces, esa fuerza de atracción va a decir, ok, este hidrógeno que tenía esta carga positiva, ¿verdad? Como un magnetismo positivo, si quieren verlo así, se va a sentir atraído hacia el cloro, que ya está unido de todas maneras, pero tiene como un magnetismo negativo. ¿Ya? No van a formar una unión, simplemente como que si tuvieran cierta atracción. Esa es una fuerza de Van der Waals. La pregunta es, ¿y eso para qué nos serviría a nosotros conocer? Principalmente en bioquímica.
estructuras primarias, secundarias, terciarias y hasta estructuras cuaternarias. Y las estructuras se dan por un montón de situaciones químicas que nos vamos a ver a más detalle después. Pero básicamente estas estructuras de Van der Waals van a permitir siempre la estructura no estar en una sola frecuencia. Supongamos que empieza aquí, tiene todo esto, espirales, 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 ¿verdad? Toda esta estructura que vemos en esta proteína va a tener ciertas interacciones químicas que van a hacer que la proteína se borre. Esto podría ser recto, pero no es recto porque si al referir esto de acá abajo, cuando gira, hay una atracción que existe en esta parte de la molécula y en la otra parte de la molécula. No están uniéndose, no están produciendo una reacción química y un enlace químico. Simplemente es una atracción química que existe entre un lado de la molécula y el otro que hace que la molécula básicamente se doble. Y eso para nosotros es súper importante conocer porque la función de la proteína se da por su estructura. La proteína tiene la función que tiene porque tiene básicamente esa estructura. Cuando veamos enzimas, las enzimas son las que catalizan las reacciones, ¿verdad? Las enzimas son muy específicas a un sustrato y el mecanismo por el que trabajan se lo conoce como llave de cerradura. Hay una sola llave para una cerradura, ¿verdad? Y las enzimas trabajan exactamente igual. Tienen un solo sustrato para esa enzima. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la enzima sabe que este es su sustrato y este no es su sustrato? Y eso es por ciertas atracciones químicas. ¿Pero cómo? Pues básicamente la molécula o la enzima se empieza a plegar de tal forma, supongamos, que deja como un huequito y este huequito, toda la parte interna, está cargada de fuerzas de Van der Waals negativas. Entonces, ¿qué va a permitir que ingrese por ese agujero? Cualquier molécula que tenga una fuerza de Van der Waals positiva, ¿verdad? Y va a repeler cualquiera que tenga una fuerza negativa. Y de esa manera, cuando entre su sustrato, cual fuera este, si tiene esa característica química que está buscando la enzima, pues hará su efecto. Si no, O sea, quitando el tema de las enzimas, ¿puede repetir otra vez lo de la fuerza de Van der Waals solamente en las proteínas? No lo escuché bien. básicamente lo que les menciono es estas fuerzas son fuerzas de atracción, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta molécula que todo esto es una sola proteína. Entonces, si esta proteína va hacia acá arriba con estas hélices y luego tenemos una lámina, la pregunta es ¿por qué esta lámina con esta hélice no sigue para arriba o no se va para arriba? Una de las lógicas que tenemos por ahora al menos, para tenerlo así, es que existe esta pequeña curvatura porque esta parte de la proteína se siente atraída por fuerzas de Van der Waals por esta otra parte. No están reaccionando, o sea, no hay una reacción química ahí, ni mucho menos un enlace. Lo que está pasando es que hay una atracción que hace que en vez que la molécula vaya para arriba o recto, se gire sobre el mismo eje. ¿Okay? Puede ser lo opuesto. Si hay una repulsión de Van der Waals, entonces no se va a venir para este lado, más bien se va a ir para el lado opuesto. Y eso es utilizado por la misma célula porque va a formar un resultado. ¿Queda claro? Recuerden que estamos viendo todo de manera, es una mezcla del recordatorio del colegio e introducción. Todavía no estamos viendo conceptos muy fuertes, así que no tienen que saber la función. ¿Qué crees? ¿Preguntas en la casa? Entonces, doctor, ¿pueden haber fuerzas de Van der Waals positivas, negativas y neutras o solo positivas, negativas? Puede haber una molécula que tenga una fuerza de Van der Waals dentro, pero por lo general, a ver, supongamos, digamos que esta es una molécula, ¿verdad? Que se formó por un átomo y digamos que este es otro átomo. Las dos se formaron sin importar el tipo de enlace. Ahora, esta molécula, supongamos que tiene una fuerza de Van der Waals negativa en este lado y una fuerza de Van der Waals positiva en este lado. Tal vez la cantidad de fuerzas, si queremos verlo así, de este lado con este lado es igual, por lo tanto, en las sumas de ambas fuerzas, la molécula tiene una carga neutra. O puede que sea la fuerza positiva, puede ser un poquito mayor que la negativa, por lo tanto la molécula va a tener una fuerza de Van der Waals ligeramente negativa o ligeramente positiva. Así que varía mucho entre cada molécula.
Gracias. Ahora entramos a lo químico, pero desde el punto de vista biológico. Cuando hablamos de la química en la biología, también conocida como química biológica, todavía no hemos hablado de bioquímica, química biológica, estamos hablando básicamente de elementos químicos mínimos necesarios para conformar la vida. Hay elementos químicos que son muy importantes, pero no son parte de la vida, o sea, no forman parte de ninguna reacción ni ningún ser vivo. Y hay otros elementos químicos que obviamente son imprescindibles para la formación del ser vivo, como el carbono o el nitrógeno. Cuando uno trata de analizar la lógica de por qué un ser vivo utiliza un elemento químico y no utiliza otro elemento químico, lo primero que se le viene a la mente es disponibilidad, ¿verdad? Imagínense que ustedes van a casa y abren la heladera. Si a ustedes se les antoja una pizza, pero no hay una pizza en la heladera, ¿qué van a comer? Lo que hay, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica por la cual se cree que la selección de un elemento químico para que sea parte de una célula era simplemente porque ese elemento estaba en gran abundancia en el medio ambiente. ¿Quedamos claros por ahí? Es como que recuerden que las células en general van a utilizar los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, si la mayoría de las células, ¿verdad? Todos los seres vivos están hechos a base de carbono, lo que esperaríamos es que toda la característica química del universo, o del mundo mejor dicho, esté hecha a base de carbono también, porque había mucho carbono en el ambiente. Como hay tanto carbono en el ambiente, entonces la vida se hizo a partir de carbono, ¿verdad? Esa sería la lógica que uno esperaría. Por lo tanto, que los elementos químicos que conforman la vida son de por sí los elementos químicos que son más presentes o con mayor prevalencia en el mundo. Pero estudiando esta lógica y estudiando esta característica, nos damos cuenta de que los 4 elementos químicos más importantes de la vida, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, no necesariamente son los más presentes en todo el planeta. Entonces la pregunta viene aquí: ¿por qué las células deciden tener unos elementos químicos en lugar de otros? ¿Qué creen? Sí. ¿Por qué Dios elegiría el carbono en lugar de No otros? sé. Todo. A ver. Ok, está muy bien. Entonces, la célula puede decir: voy a formar una estructura a partir de moléculas estables. Por lo tanto, como dice su compañero, voy a formarla a partir de cadenas de carbono. Y el nitrógeno. Y luego resulta de que hay, ¿se acuerdan cuando yo que había ¿verdad? Grupos bien establecidos? ¿Será que hay otro átomo que está dentro del mismo grupo de carbono que podría formar el gas covalente como lo del carbono? El silicio. Entonces, la pregunta, si se dan cuenta, empieza a radicar en eso, ¿verdad? Analicemos la biología de la vida en general y tratemos de entender por qué estos elementos que forman parte de la vida en general forman parte de la vida y por qué se han excluido a otros elementos. Vamos a tomar como ejemplo el carbono por ahora y más adelante. Entonces, en ese afán de entender la composición química de la vida, tenemos elementos químicos conocidos como elementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos. Los elementos primarios son los más importantes para el desarrollo de la vida. Y estos átomos, como mencionaba, son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, ¿no? En ciertos porcentajes, como lo vemos en la tabla. Los elementos secundarios son elementos que también son importantes para el desarrollo de la vida, pero se encuentran en una proporción mucho más pequeña en comparación con los elementos primarios. Aquí tenemos el potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Estos elementos, para adelantarnos a las siguientes unidades, son en la mayoría de ellos elementos que van a ayudar al desarrollo de las reacciones. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de magnesio? ¿Se acuerdan que el magnesio es un
un elemento que ayuda a la enzima polimerasa a duplicar la ADN. Cuando no hay mucho magnesio, la enzima polimerasa no puede hacer su trabajo. Entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? La enzima, ¿verdad? Pero con ayuda del magnesio. Entonces, si bien el magnesio está en un porcentaje bajísimo, menos del 1%, mucho menos del 1% en nuestra composición corporal, es de vital importancia para reacciones de mantenimiento de nuestro sistema genético, básicamente. ¿Ya? Y luego tenemos los oligoelementos, básicamente, que sí son importantes, pero no son tan esenciales. Y por lo tanto están en una presencia muchísimo menos abundancia. Entonces, a todos estos elementos químicos que se encuentran en la vida, en cualquier ser vivo, se los llama elementos biológicos. No biomoléculas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces es posible preguntar de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un elemento biógeno y una biomolécula? Una biomolécula es una molécula que es parte de la vida en general. Y un biógeno es un elemento químico que es parte de la composición química de la vida o de los seres. ¿Queda claro? Un elemento biógeno, un elemento químico, es parte de la composición química de la vida. No voy a decir humana, porque no es un poco en general, cualquier organismo. Mientras que una biomolécula, ese es su nombre, una molécula que está compuesta por varios elementos biógenos. Es una molécula que es parte de las moléculas de la vida básica, que conforman los seres vivos. Claro, por ejemplo, una bimolécula sería la glucosa. La glucosa está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces está compuesta por elementos biógenos. O los lípidos, o los aminoácidos, están compuestos por carbono, hidrógeno y nitrógeno, principalmente. Ya, la NADH, ¿qué es? ¿Es un átomo o es una molécula? ¿Una molécula? ¿Molécula? ¿Está en la tabla periódica? No. No, entonces es una molécula. Está compuesta por diferentes átomos. Al ser una molécula, no puede ser un elemento biógeno, porque los elementos biógenos son átomos. Entonces sería una bimolécula. ¿Queda claro? Entonces, los elementos biógenos son átomos, parte de la tabla periódica, pero que están presentes en ningún organismo vivo, cualquiera. Mientras que una biomolécula es cualquier molécula, recuerden que una molécula está compuesta por diferentes elementos químicos, diferentes átomos, que también es parte de cualquier organismo vivo. ¿Qué te decís como beneficios de una parte de la naturaleza? De pequeñas trazas, o cantidades muy y aquí es donde entramos a lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, si los elementos biógenos son aquellos que son parte del organismo vivo, la decisión de la presencia del carbono en los seres vivos radicaría en lo que mencionamos ya muchas veces, ¿verdad? La resistencia o la estabilidad de los enlaces carbono-carbono. Pero estos enlaces carbono-carbono son enlaces covalentes, ¿verdad? Donde hay electrones compartidos. Genial. Entonces, la capacidad de compartir electrones de manera covalente, como la tiene el carbono, la debería de tener cualquier elemento químico que está en el mismo grupo que el carbono. Si damos un ejemplo en los metales alcalinos, por ejemplo, el sodio, si está con esta característica, tendría la misma característica de compartir o recibir electrones que el potasio, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, vámonos al grupo donde está el carbono, en la tabla periódica, lo tenemos aquí, y nos damos cuenta que en este grupo encontramos a varios elementos. Y haciendo un análisis más con mayor detalle en la cantidad de electrones que se pueden compartir, la masa atómica y demás,
damos cuenta que el silicio tiene características químicas muy similares al carbono. Entonces, los y las científicas pasados han tratado de investigar por qué se excluye al silicio en la organización química de la vida. ¿Cuál es la lógica química detrás de por qué el silicio no va a formar parte de ese proceso? Entonces, si tenemos que investigar eso, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que vemos? Una hipótesis. No, está bien, ya pienso por qué. ¿Qué es lo primero que estudia? Si digo que el carbono y el silicio pertenecen al mismo grupo químico, ¿por qué el silicio no forma enlaces con el carbono? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que comparar? Cantidad de electrones, protones, ¿qué decían por allá? Es muy grande, ok, el tamaño del átomo es cierto. Y todas estas cosas que me dicen qué características son. Química, ¿verdad? Se diga química, la cantidad de electrones que tiene, el tamaño del átomo como tal, los niveles de energía, etc. Estas son características químicas. Entonces, básicamente, estudiemos las características químicas de cada elemento. Entonces, aquí tenemos al carbono y al silicio. Entonces, analizando las características de cada una de estas moléculas, ¿qué pueden encontrar que sean cosas características? Ya, el carbono tiene 2 orbitales, 2 niveles de energía, mientras que el silicio tiene 3. ¿Qué más? La cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, el silicio tiene 14 protones y neutrones y el carbono tiene 6 neutrones y protones. Ya, entonces el nivel de protones y neutrones está bien en el núcleo. Ok, el radio atómico, que es lo que decía su compañera, el tamaño del átomo. Los niveles de energía, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia? La electronegatividad, muy bien. Esa es la principal, por la pregunta del por qué. Exacto. Ahora, esa es la pregunta. Si yo tengo 2 niveles de energía, y aquí vamos a ver un tema físico, ya olvidemos de energía. Si tengo 2 niveles de energía versus 3 niveles de energía, el tercer nivel de energía va a ser más grande, ¿verdad? Tiene que probar al primero y al segundo. Al ser más grande, el diámetro mayor, la cantidad de electrones que va a tener en ese tercer nivel de energía van a estar más dispersos que esa misma cantidad en el segundo nivel, ¿verdad? Ahora recuerden que estos electrones no están quietos, estos electrones están todo el tiempo en rotación. Entonces la distancia que va a recorrer el electrón para dar una vuelta total al átomo es mayor también. Entonces la presencia de un tercer nivel de energía afecta en ese movimiento de los electrones y también en la dispersión que existe de un electrón dentro del mismo nivel negativo. Y eso se cree que es la razón por la que los enlaces que se forman entre un silicio y otro silicio no son tan fuertes o estables que los enlaces que se pueden formar entre un carbono y otro carbono. Por lo tanto, el silicio puede formar enlaces entre sí, sí, son tan fuertes y resistentes como los del carbono. No, ¿verdad? Sí, bien. Le iba a preguntar si lo puedo volver a repetir, que no se escucha de allá. Ahí. Lo que les decía, ¿qué parte? Todo. Y a ver, listo, de nuevo. Aquí tengo 3 enlaces, ¿verdad? Perdón, 3 niveles de energía, gracias. Y acá tengo 2. Entonces, un tercer nivel de energía que yo tuviera en el carbono, ¿qué va a permitir, básico, qué va a generar que el tercer nivel de energía sea más grande, ¿verdad? Porque tiene que englobar al primero y al segundo. Entonces, al ser más grande, la misma cantidad de electrones que hubiera en este último nivel
segundo nivel versus en el tercer nivel van a estar más dispersos, porque de por sí el diámetro del último nivel es más grande. Esa dispersión de los electrones hace que el silicio no pueda formar enlaces con otro silicio tan fuertes y tan estables como lo haría el carbono, porque el carbono tiene esa distancia entre los electrones, sus electrones, entre este y este, por ejemplo, que no es tan separado, no está tan disperso. Entonces esa es una de las características principales. ¿Okay? Pero si vemos o recuerdan la tabla periódica anterior donde yo les mostraba todos esos grupos, esos elementos químicos en verde, ¿por qué se selecciona el silicio para compararlo con el carbono? Habían otros elementos ahí que también pertenecían al mismo grupo. Demasiado grande y yo no tenía problema de silicio, pero No. Si voy a la diapositiva anterior, en esta tabla, todos estos elementos en verde pertenecen al mismo grupo que el carbono. Por lo tanto, tienen características químicas similares, no iguales, similares. Unas más similares que otras, seguramente. Y el silicio está bastante cerca del carbono, ¿verdad? Pero ¿por qué no usar uno de estos otros? El fósforo. ¿Por qué las personas que hacían estas investigaciones hace unos años se centran en el silicio y no en los otros elementos del mismo grupo? ¿Creen? Exacto, porque el silicio es uno de los elementos químicos con mayor abundancia en la corteza terrestre y no así el carbono. Y esto, yendo de nuevo a la pregunta que hacíamos anteriormente, ¿dónde radica la selección de la química biológica en función de la disponibilidad de los elementos químicos? No porque en la Tierra haya mucho silicio, las células van a estar hechas de silicio, ¿verdad? Entonces no es la lógica que uno pensaría tal vez. Entonces, si hay una estructuración química favorable a las células. No es que se tomó lo que había más, se tomó lo que era mejor, básicamente. ¿Okay? Y esto llevándolo a un tema más de origen de la vida, porque es la selección de un ser que elige el elemento que sabe que es más estable en lugar de un tema de selección natural. Entonces ya es tema de otra clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Entonces los elementos hidrógenos se clasifican, como les dije anteriormente, para recapitular esto, en tres grupos: primarios, secundarios y los oligoelementos, ¿verdad? Los primarios son los que se encuentran en mayor abundancia en